Hi, okay, let's begin with this explanation. Hello, my name is Jorge Soto, and I'm here on behalf of the Universidad Autónoma de Chihuahua and the program Avanza to talk about regular verbs in past participle. Hola, yo soy Jorge Soto, estoy aquí de parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del programa Avanza para hablar acerca de los verbos regulares que usamos frecuentemente en pasado participio. So, let's begin. Comencemos. Bueno, primero que nada, ¿qué es el pasado participio? What is the past participle? Bueno, es una forma verbal compuesta que implica la inclusión de un verbo auxiliar junto al principal, los cuales en inglés son have y to be. El pasado participio se utiliza mucho para hacer los términos como el past perfect, el present perfect y todos los términos perfect en sí. Aquí podemos ver unos ejemplos. Aquí en la parte de abajo, perdón. Tenemos el verbo arrive, que significa llegar. En pasado simple sería arrived y en pasado participio también sería arrived. Aquí en pasado simple significa llegó y en pasado participio significaría llegado o ha llegado. Después tenemos el verbo call, que significa llamar. En pasado simple sería called y en pasado participio también sería called. En pasado simple se traduciría a llamó y en pasado participio se traduciría a llamado. Por último, de esos ejemplos tenemos el verbo wait, que significa esperar. Pasado simple también sería waited y el pasado participio sería también waited. Pasado simple se traduciría a llegó y en pasado participio se traduciría a llegado o ha llegado. Okay, let's continue then. Now let's start with some of the verbs we'll see today. Comencemos con algunos verbos los que explicaremos más adelante. Primero, en estos 4 verbos, first we have arrived, we have the verb cleaned, we have invited, and we have the verb worked. Okay. Tenemos el verbo arrived, que significa llegar, el verbo clean, que significa limpiar, el verbo invited, que significa invitar, y el verbo worked, que significa trabajar. Now let's see some of the examples. First we have the verb arrived. The example is, if she had arrived earlier, she would. Se traduce a, si ella hubiera llegado, si hubiese llegado más temprano, ella hubiera, se traduce. Aquí el verbo en past participle sería arrived. Después, sigamos, el verbo clean. El ejemplo sería, if he had cleaned, he would. Si él hubiese limpiado, él hubiera. Ahí discontinúa nuestra oración. Pero nuestro verbo en past participle, pasado participio, sería el verbo cleaned. En los verbos regulares, cuando se traducen a pasado participio, que siempre nomás se le agrega la terminación ed o simplemente solo la letra d. ¿Ok? Como lo vamos a ver en todos estos ejemplos. Next, we have the verb invited. And the example is, if I had invited my cousin, I would. Se traduce a, si hubiese invitado a mi primo, hubiera. Aquí nuestro verbo en pasado participio sería invited. Como podemos ver, nomás se le agrega el ed. Por último, de estos 4 verbos, tenemos el verbo worked. We have the verb worked. The example is, if we would have worked together, we would. Y se traduce a, si hubiésemos trabajado juntos, hubiéramos. Aquí nuestro verbo en pasado participio sería worked o trabajado. Now let's talk about other set of verbs. We have the verb finished, we have the verb whispered, we have the verb taken, and we have the verb crossed. Tenemos estos 4 verbos. El primero sería el verbo finished y se traduce a terminar. Finished, terminar.
Después tenemos el verbo whispered, que se traduce a susurrar. El verbo taken, que se traduce a tomar. Y el verbo crossed, que se traduce a cruzar. Okay. The first example is my mom hasn't finished her meal. Es decir, mi mamá no se ha terminado su comida. Nuestro verbo en pasado participio sería finished o terminado. No se ha terminado su comida. Después tenemos el verbo whispered. Y el ejemplo sería she had whispered him the answer. Es decir, ella le había susurrado la respuesta. Aquí el verbo sería whispered y se traduce a susurrado. Después tenemos el verbo taken. Aquí el verbo taken lo puse como ejemplo. Este verbo es un verbo irregular para que vieran cómo en los verbos irregulares es donde cambia la terminación ed. En vez de cambiar solamente la terminación ed, cambia totalmente la palabra. De take pasa a taken, o sea, se le agrega una n en vez de una ed o una d, como en los verbos regulares. Bueno, el ejemplo de este verbo irregular sería the boy taken to the hospital has recovered. El niño llevado al hospital se ha recuperado. Y el verbo en pasado perfecto. En past participle sería taken o llevado. Después tenemos, ahora sí, continuamos con los verbos regulares. Sería el verbo crossed o cruzar. Y el ejemplo sería I had crossed the line. Yo he cruzado la línea. Okay, now let's continue with another set of verbs, other four. First we have the verb stopped, the verb married, the verb studied, and the verb liked. Okay, aquí tenemos otros 4 verbos. El primero sería el verbo stop, que significa parar. El verbo married, que significa casar. Y el verbo studied, que significa estudiar. Y el verbo like, que significa gustar. Bueno, continuemos con los ejemplos. I phoned my dad to tell him I had stopped smoking. Yo le llamé a mi papá para decirle que he parado de fumar. Aquí podemos ver el verbo en past perfect sería stopped y se traduce a parado. Después tenemos el ejemplo de married. If he had married her, he would. Si él se hubiese casado, con ella, él hubiera. Aquí nuestro verbo en pasado past perfect sería married y significa casado. Después tenemos el verbo studied. If he had studied harder, he would. Si hubiese estudiado más duro, él hubiera. Nuestro verbo sería studied y se traduce a estudiado. Por último, tenemos el verbo liked, que significa gustar. Y el ejemplo sería, if I had liked her more, I would. Es decir, si ella me hubiese gustado más, yo haría, o yo sería de tal manera. Okay, so let's review. Let's make a quick review. Let me get to here it is. Okay, so we learned that the past participle is a form of a tense that explains the past, but that from the past to the present, it's kind of crazy, but explica, por ejemplo, puede explicar lo que pasó antes hasta lo que está pasando ahorita. Algo así explica el pasado participio. Y pues lo podemos traducir a los verbos que se les agrega el ado. Por ejemplo, arrived en este ejemplo, que sería llegado, ha llegado. Desde ayer no ha llegado, desde así. Called sería pues llamado. Waited, esperado, así con todos. Arrived, llegado. Clean, limpiado. Work, trabajado.
es lo mismo que en español, solo que de los sufijos ado, pero aquí se les agrega solo el ed, igual que los verbos en simple past. Okay. And that's it for this video. Thanks all of you for watching. I hope you understood it well. If not, well, call me or something. Thank you.